gracias, Padre amado, porque nos ha permitido, Señor, estar, Señor, en su presencia. Alabarle, exaltarlo, glorificarlo, Padre. Gracias, bendito Dios. Es hermoso, Señor, sentir, Señor, su presencia. Gracias, bendito Padre. Hermoso Dios, en esta mañana, Señor, clamo, bendito Dios, Señor, para que sea usted ministrando a nuestras vidas, Señor. Que sea su Santo Espíritu, Señor, hablando, Señor, a nosotros, a cada uno, Padre, de los cuales ahora trae una palabra fuerte, Señor, pero que es necesario, Señor, que escuchemos, Padre bendito. Sea usted, Espíritu Santo, Señor, a través de mis labios, Señor, removiendo, Señor, hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor, limpiando, Señor, nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, Padre amado, para poder entender su palabra, para poder ponerla por obra, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, gracias en su nombre, Señor, para darle gloria solamente a usted, Padre. Amén, bendito Dios, gracias, Señor. Señor Jesús, gracias, Padre. Hermanos, vamos todos a la palabra, es en 2 de Corintios 4, 2 de Corintios 4, del 16 al 18. Amén. Dios los bendiga, les mando un abrazo y le doy gracias a Dios porque me permite poder estar otra vez siendo utilizada por usted, Señor Jesús. Gracias. Vamos todos a leer 2 de Corintios 4, del 16 al 18. Todos juntos, en el nombre de Jesús. Dice: por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día, dice la palabra. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice, no mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Amén. Esta palabra es con la que vamos a dar inicio. Vamos a leerla poco a poco, vamos a meditarla, vamos a entender qué es lo que el Señor quiere que comprendamos. Aquí esta palabra, el apóstol Pablo es una afirmación. No está aquí diciéndonos que no desmayemos o que pobres de nosotros. Él está afirmando. Esto viene a través de lo que él pasaba, de las persecuciones que él tenía. ¿Okay? Dice, por tanto, no desmayemos. ¿Qué es desmayar? Dice que es perder el ánimo, el valor o las fuerzas. ¿Okay? Entonces, él está diciendo, por tanto, no desmayamos. Si vemos ahí una coma y luego un punto y coma, el siervo de Dios está afirmando que esto no lo podemos hacer nosotros. Dice, ¿antes de qué, hermanos? Si nos regresamos un poquito al 14 de este mismo, del 4:14, y lo leemos, ¿qué dice la hermosa palabra? Dice, sabiendo que Él que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. Es una hermosa promesa que nos da aquí el Señor. Entonces, aquí en la exhortación, la enseñanza es esa. Dice, por tanto, no desmayamos. Nosotros no podemos perder el ánimo, ni el valor, ni las fuerzas. Amén. En el nombre de Jesús y con su ayuda. Amén. Entonces, ¿por qué? Dice, antes, nosotros no podemos desmayar antes porque tenemos esta hermosa palabra que acabamos de leer, esa promesa, y pues esa es nuestra meta, hermanos. Amén. ¿Qué más nos dice? Dice, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, hasta aquí nuevamente, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra? ¿Cómo es que nuestro hombre exterior se va desgastando? Bueno,
hay 2 puntos. El Señor me daba 2 puntos. Uno, la forma natural, donde sabemos que nacemos, que crecemos y luego dormimos, porque nosotros dormimos en el Señor. Amén. Entonces, esa es una manera natural que todos tenemos que pasar. Y de otra forma, dice, una forma individual. ¿Cómo es que hemos venido cada uno de nosotros desgastándonos? ¿Cómo es que nuestro hombre exterior se desgasta? ¿Cómo es que llevamos nuestra vida hasta este momento? ¿Tenemos una vida ordenada o una vida desordenada? ¿Somos disciplinados o indisciplinados? Aquí la invitación de nuestro Señor es mirar hacia adentro de nosotros y hacia afuera y analizar nuestra vida. Primeramente, ¿cómo es que cuando nosotros el Señor Jesús nos llamó y cómo llegamos a Él? ¿Qué es lo que traíamos en nuestra vida? Seguramente traíamos muchísimos pecados, muchas cosas que pues pensábamos que era nuestra vida y que teníamos derecho a vivir lo que quisiéramos, ¿verdad? Pero cuando ya llegamos con el Señor Jesucristo, pues Él nos enseña y Él nos dice estas cosas, pues muchas de las cosas que hacíamos pues no eran las correctas, ¿verdad? Entonces es eso lo que el Señor nos invita ahora a analizar. ¿Por qué nos estamos desgastando exteriormente? Amén. Vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. Si ahora nosotros ya estamos en Cristo, ya tenemos tal vez un tiempecito caminando con Él, pero ¿qué es lo que puede haber en nuestra vida? Antes de estar con Él seguramente andábamos en borracheras, en adulterios, en pleitos, en vicios, en mentiras, en traiciones, en robos, por mencionar algunas cosas, hermanos, pero sabemos que la palabra nos detalla exactamente cuáles son las cosas que a Él no le gustan. Pero ahora ya estando en Cristo, ¿todavía seguimos en estas situaciones? Ahí es donde nos está invitando el Señor a que analicemos. Si nosotros todavía estamos en cosas que a Él no le agrada. Aparte de estas cosas podemos andar en desvelos sin causa. El Señor me ponía en afanes, en malpasadas, en distracciones vanas, me ponía en estrés, en ansiedad, en miedo, en incertidumbre. ¿Qué es lo que hay? Tal vez nosotros cuando todavía el Señor no nos había llamado, pues todo esto era común y decíamos, es que así es la vida y así me tocó vivir y pues me aguanto. Pero no, ahora sabemos que ya con el Señor Él nos ha dado libertad. Amén. Él ha pagado un precio muy alto para que nosotros no estemos cargando absolutamente nada de estas cosas. Amén. Y aquí pues cada uno de nosotros sabemos qué es lo que traemos. El Señor lo sabe y nosotros lo sabemos también. Así. Y entonces esas cosas, esas situaciones nos están desgastando exteriormente, físicamente. Está mermando nuestra salud. Está ahí afectando incluso el servicio que damos al Señor. Amén. Entonces, pues lógico, si llevamos una vida de desorden, vamos a tener que pagar una factura y pues tiene que generar un desgaste físico como consecuencia. Amén, hermanos. Entonces, estemos aquí en este punto analizando. Ahora, todo esto pues decimos, era antes de que llegábamos a Cristo, pero ahora ya estamos con el Señor y pues hay de nosotros si seguimos viviendo en estas cosas. Sabemos que el Señor, Él nos ha hecho nuevos, dice su palabra, que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, que todas las cosas viejas pasaron y que Él ha hecho todas las cosas nuevas. Amén. Entonces, si Él vino, dice que nos vino a dar libertad, nos vino a restaurar, nos vino a renovar, nos vino a lavar con su sangre preciosa. Él nos ha dado redención, nos ha reconciliado, nos ha sanado, nos ha justificado, nos ha perdonado. O sea, tantas cosas que el Señor pagó en esa cruz, donde Él derramó, hermanos, toda su sangre. Él sufrió todas las heridas que no podemos imaginar nosotros para darnos libertad, hermanos.
Entonces, ¿cómo es posible que a estas alturas nosotros podamos estar cargando cosas así? Amén. Entonces, dice en Primera de Juan 1:7, es una porción, es una de las porciones, un parrafito que viene en este versículo, pero habla y dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, si ya la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos ha limpiado de todo, no debemos de andar cargando absolutamente nada, hermanos. En Romanos 8:21, vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué es lo que dice? Está un poquito atrás de Corintios. No pierdan Corintios porque vamos a seguir leyendo aquí. Entonces, en Romanos 8:21 nos dice nuestro Padre Celestial, dice: porque también la creación misma, dice, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Dice que el Señor va a libertar, dice que a toda la creación. Amén. Nosotros antes éramos creación, ahora somos hijos, gracias a su inmenso amor. Y dice que Él nos ha sacado, dice, será libertada de la creación, de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Si nosotros somos hijos de Dios, si lo hemos creído verdaderamente, hermanos, entonces esta libertad es nuestra. El Señor nos ha sacado de esa esclavitud y de esa corrupción. Amén. Y por lo tanto, pues debemos estar muy agradecidos con nuestro Padre Celestial, porque Él pagó ya esa factura, ese precio. Amén. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros como hijos de Dios, hermanos? Analicemos. ¿Tenemos un mes, 6 meses, 1 año, 5 años, 20 años? Nosotros lo sabemos y el Señor lo sabe. Pero aquí lo importante, hermanos, es ¿qué estamos viviendo? ¿Estamos viviendo la libertad que el Señor nos ha dado o estamos todavía dentro de todas esas cosas que mencionamos, de esas borracheras, aún siendo hijos de Dios, adulterios, vicios? O bueno, vamos a decir que ya el Señor nos hizo conscientes de pecado. Ya podemos decir que, bueno, ya nos hemos retirado de esas cosas con su ayuda, ¿verdad? Dice, ya no estamos de borrachos, de adúlteros, de pleitos, de mentiras, traiciones, robos, específicamente todo lo que dice la palabra que no quiere que hagamos y que es pecado, ¿no? Ok, ya nos retiramos de esto, pero ahora seguimos tal vez con lo demás, que a lo mejor hasta este momento pensamos que no es malo, desvelos sin causa. ¿Cuántas veces por estar entretenidos en otras cosas no buscamos al Señor? ¿Cuántas veces, dice, afanes y malpasadas que podrían venir de la mano? Podremos decir, bueno, ahorita afanes, pues no tanto porque pues no nos dejan trabajar, ¿verdad? No nos han dejado trabajar algunos. Y pues me ha dado tiempo de tomar todos mis alimentos, pero ¿sí lo estamos haciendo? ¿Estamos corrigiendo esa parte? ¿O estamos todavía con estrés, con ansiedad, con miedo, con incertidumbre, hermanos? O tal vez pues nos hemos regresado completamente y ya estamos más fríos que nada, ¿verdad? Ya ni siquiera tibios. Entonces aquí es el Señor donde nos llama a analizar. Por eso nuestro estudio se llama Orando por una renovación. El Señor nos está invitando a que nos renovemos, hermanos. Por estas razones nuestro cuerpo, nuestro hombre exterior se sigue desgastando, hermanos. Se sigue desgastando y sigue afectando nuestra salud, tal vez mental, los nervios. Tal vez ya sentimos el dolor en el cuello, en los hombros, de tanto estrés, de tanta ansiedad. Tal vez seguimos encerrados porque tenemos miedo a que alguien nos contagie. Hermanos, Dios no nos ha puesto un espíritu de temor. Dice su palabra que Él nos ha puesto un espíritu de amor y de poder y dominio propio. Amén. Y tenemos que creer lo que el Señor nos ha dado.
y no podemos estar ahí metidos sin hacer nada y mucho menos sin servirle al Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Aquí el Señor me recordaba un comentario con una hermanita, con una hermosa hermanita que espero que aquí ahorita Dios le hable. Ella era una hermanita que ya empezaba a hacer estudios, empezaba a dar palabra en las células y de momento ella tiene ahí un problema en su hogar. Hay una situación y pues obvio, ella se regresa, se siente sola, triste, abandonada, todo lo que implicaba esa situación que ella había pasado, hermanos, en su hogar, en su familia. Y por ahí viene alguien utilizado por el enemigo y le dice, ¿y tú te crees digna de poder seguir dando estudios? ¿No crees que eso le dijeron una palabra muy fea? Entonces ella pues se va para abajo más y deja. Y yo le decía a ella, ciertamente no estamos expensas de pasar cosas, pero yo le dije, esto tienes que ponérselo al Señor. Ciertamente si se está pasando algo, a lo mejor ponemos una pausa en el servicio para el Señor, pero esa pausa va a ser para ir y meternos en la presencia del Señor, ir y entregar esa situación en las manos del Señor, porque Él es el único que lo puede resolver. Él es el que va a sanar, Él es el que va a acomodar, Él es el que nos va a enseñar qué es lo que tenemos que aprender de esa situación que estamos pasando, hermanos. Entonces, esto es un momento, no tiene que ser 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y estar allí en pausa. No tiene que ser así. Es ir y confiar en el Señor por la fe que tenemos en Él y poner en sus manos. Y yo sigo adelante, sigo dando estudios, sigo orando, sigo dando testimonio. Con esa cosa que vivimos podemos ir y enseñar a otras personas y dar testimonio de lo que el Señor hace en nuestras vidas, hermanos. Entonces, es muy importante que así hagamos. Somos hijos de Dios libres por su sangre preciosa. Entonces, no tenemos que estar toda la vida cargando y mucho menos creyendo en las mentiras del enemigo y no servirle a nuestro Dios. Ok, hermanos, ¿qué más dice la palabra? Regresamos a Corintios, 2 de Corintios 4, donde estábamos, y dice que el hombre exterior pues se va desgastando por el proceso natural y por todo lo que nosotros seguimos arrastrando, por las decisiones que tomamos. Y luego dice en el mismo 4:16, dice que este hombre exterior se va desgastando, pero dice, el interior no obstante se renueva día a día. Amén. Entonces, aquí el apóstol está dentro de la afirmación que está haciendo, dice que el hombre interior no obstante se renueva día a día. ¿Qué es esto? Que si nosotros seguimos en esa relación con el Señor, en esa confianza, en esa fe con el Señor, entonces en lugar de que ese problema nos regrese y estemos ahí como pues unos parásitos sin hacer nada para el Señor, tenemos que hacer esto. Ese renovarse de cada día es nuestra vida espiritual, es esa relación con el Señor, tanto de un hombre como una mujer, de cualquier persona, de un joven. Dice que nuestro hombre o mujer espiritual, dice, es nuestra vida espiritual. Es esa relación de confianza y fe en el Dios que todo lo puede y todo lo hace en nosotros. Amén, hermanos. Entonces es muy importante de no aferrarnos en nuestro razonamiento y no dejar que el enemigo venga y nos ayude. Vamos a leer ahora el 17, que dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aquí la palabra de Dios y nuestro Dios mismo nos está diciendo, porque esta leve tribulación nos está diciendo que sí podemos pasar tribulación.
sea por su voluntad, sea por cosas externas, por la razón que sea, pero es leve. Dice, es momentánea. Y si nosotros estamos en una condición por 1, 2, 3, 4 años, ¿esto es de Dios? Cuando Él nos lo está diciendo que es una leve tribulación momentánea, no puede ser así. Y dice que esto nos va a ayudar a crecer, dice que produce en nosotros una cada vez más y excelente eterno de peso de gloria. Amén. Y luego el 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. El Señor quiere que nosotros dejemos de estar viendo esas situaciones que están pasando ahorita actualmente, todas esas cosas que podemos tener en la vida, que nosotros sabemos y el Señor sabe, que seguimos arrastrando porque no las queremos soltar, porque o de plano no creemos en el Señor, o de plano no tenemos fe en el Señor, o porque de plano no sé qué hay en nosotros, hermanos. Entonces el Señor nos está diciendo, no mirando nosotros las cosas que se ven, dice, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Aquí mismo otra vez la palabra del Señor nos viene a decir, ya Él vino a limpiarnos, a salvarnos, a darnos libertad de toda esa condición en la que podemos estar. Son temporales, Él termina con todo esto, pero dice, pues las que no se ven son eternas. Es lo que nosotros tenemos que ver, todo eso lo que el Señor tiene para nosotros, para lo que nos quiere a nosotros el Señor. El Señor nos llama no para que estemos cargando estas situaciones, sino para que estemos libres y podamos servirle, ser útiles para Él. Amén. Entonces, hermanos, toda esta introducción nos está invitando a esa renovación. A la renovación, dice que es un proceso de restauración a un estado anterior, mejor, o a un nuevo estado, pero superior. ¿Okay? Entonces nos está hablando que tenemos que quitar todo eso que estorba, toda esa basura, y tenemos que agarrar, cambiar lo que el Señor nos da, dice, esas cosas mejores. Espiritualmente, dice, es en sentido de una nueva conciencia de poder y vitalidad espiritual que es obrada por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué es una renovación? Dice una conciencia nueva. Tenemos que dejar de estar pensando en toda esa basura y tenemos que agarrar las cosas que el Señor tiene para nosotros. Y además nos ayuda porque Él dice que el Espíritu Santo obra. Él es el que hace las cosas. Amén. Esto vamos a Romanos 12. Un poquito atrás, otra vez. Romanos 12:2. Vamos a ver lo que dice la palabra. Amén. Romanos 12:2. Vamos a leerla todos juntos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos está diciendo aquí nuestro Señor? Dice que no nos conformemos, que no nos quedemos ahí viendo esas cosas que son temporales. Dice el Señor que cambiemos nuestra manera de pensar, dice nuestro entendimiento, dice renovaos de vuestro entendimiento. Es la manera en que pensamos, la manera en que entendemos las cosas. Amén. Dice para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solamente el día que nosotros decidamos pensar como nuestro Señor, vamos a ver eso. Amén. La voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén, hermanos. Entonces, esta renovación, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo se llama el estudio? Orando por una renovación. A esto me llevaba el Señor. Tenemos que orar, hermanos, por nosotros mismos otra vez. No es la primera vez que el Señor nos viene a hablar y a decirnos que pongamos atención en nosotros mismos. Dice que esta oración es la oración más importante. De esto depende que nosotros podamos ser libres y ser útiles a nuestro Padre Celestial.
Dice que es una oración personal donde voy a pedir por mí misma, donde cada uno de ustedes, hermanos, van a tener que pedir por sí mismos. Es una oración individual, específica. Amén. Dice, es una oración conforme a la voluntad de Dios, primeramente. Tenemos que estar conscientes que lo que le pidamos al Señor tiene que ser conforme a su voluntad. Para esto vamos a ir a Mateo 7:10. Donde vemos esto. Si nosotros estamos pidiendo para nosotros algo y no es conforme a la voluntad del Señor, no nos va a servir, hermanos. En Mateo 7:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. ¿Qué es lo que nos dice nuestro Señor aquí en esta palabra? Dice, venga tu reino. Yo voy a orar para que el Señor establezca su reino en mí, en cada uno de nosotros, que establezca su reino en nuestras vidas. Y dice, y para que se haga tu voluntad como en el cielo. Lo que Él quiere allá, no lo que nosotros queremos aquí, hermanos. Dice, así también en la tierra. ¿En cuál tierra? En nosotros. Nosotros somos la tierra, hermanos. El Señor está depositando en nosotros todo su amor, toda su esperanza, toda su fe para que nosotros aprovechemos. Amén. Entonces, es eso, es esa oración personal, esa oración conforme a la voluntad de Dios. Dice que tiene que ser una oración con fe, una oración con esperanza, que va a desplazar todo razonamiento humano, como ya leíamos. Dice, toda costumbre, todo desánimo, toda apatía, toda flojera, toda desidia y todo lo que esté ahí estorbando, hermanos. Amén. Entonces, si nosotros decimos nomás de palabra que tenemos fe en el Señor y confianza, pero no estamos dando un fruto, ahí tenemos que pensarlo, hermanos. Vamos a Primera de Juan 5. Primera de Juan 5 y vamos a leer el 14 y el 15. ¿Qué es lo que nos dice nuestro Señor? Primera de Juan 5, el 14 y el 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo que necesitamos tener confianza en el Señor verdaderamente. Que si nosotros estamos haciendo una oración conforme a su voluntad, Él lo va a hacer inmediatamente. No van a pasar 1, 2, 3, 20 años y vamos a seguir en la misma condición. Es inmediatamente porque estamos orando conforme a la voluntad de nuestro Padre. Amén. Dice que tiene que ser una oración por lo que conocemos principalmente. ¿Qué es lo que conocemos dentro de esta oración específica? Pues si nos regresamos a lo que ya leí, dice que a todo razonamiento humano, ya el Señor nos está diciendo en Romanos que tenemos que cambiar ese razonamiento. Nos está diciendo que si hacemos las cosas por costumbre, aquí el Señor me decía que debemos de tener cuidado porque tal vez podemos estar arrastrando alguna maldición generacional, me ponía el Señor. Tal vez así somos, lo hacemos por costumbre porque tal vez traemos la influencia de un matriarcado, me ponía el Señor, ¿verdad? Algo que nuestra familia venía haciendo por de generación en generación y es una maldición y nos tiene ahí atorados. Entonces, es eso, hermanos. O tal vez estamos desanimados, o tal vez, dice, estamos en apatía, en flojera, en desidia. No nada más estas situaciones, también podríamos estar en algunos gustos que no son del agrado del Señor, en debilidades, podríamos estar en tristezas, en miedo o en temor, en soledad, en resentimiento, en lo que ustedes quieran, hermanos, en lo que saben que hay ahí dentro de cada uno de nosotros.
Nosotros lo sabemos y el Señor lo sabe. Amén. Entonces, por esas cosas son las que tenemos que orarle al Señor primeramente, por lo que conocemos. Amén. Todo eso que está ahí estorbando. Si en algún momento el Señor ya nos había hecho libres y por lo que se está viviendo ahorita nos hemos regresado, hermanos, es hora de ponernos y de activarnos y orar. Y Señor, quita esto de mí. Yo soy libre. Yo no puedo regresar a esa condición que estaba yo antes. Amén. Entonces es necesario orar primeramente por lo que conocemos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes le han preguntado al Señor por qué nos ha aplacado todo este tiempo? Para mí es la segunda vez que el Señor me aplaca. La primera vez fue después de una oración del apéndice, me aplacó 5 meses sin poder hacer absolutamente nada. Ahora el Señor nuevamente viene y ya llevamos 4 meses y medio. ¿Y cuántos nos hemos puesto a preguntarle al Señor y por qué? ¿Y qué tengo que aprender? Al menos a mí el Señor me mostró que dice que es para darnos cuenta en la condición verdadera en la que nos encontramos ante Él. Aquí el Señor en este tiempo nos está enseñando, nos está mostrando cómo estamos con Él. Si verdaderamente creemos en Él, si verdaderamente estamos firmes, si verdaderamente confiamos en Él. ¿O qué pasa con estos 4 meses y medio que no nos hemos congregado? ¿Ya nos regresamos? ¿Ya estamos peleando? ¿Ya estamos maldiciendo a nuestros hijos? ¿Ya estamos diciendo groserías? ¿Ya estamos haciendo todo aquello que el Señor nos había quitado, hermanos? Aquí el Señor nos está dando este tiempo para que nosotros pensemos cuál es la verdadera condición en la que estamos ante Él, hermanos. Entonces, eso es lo que nos invita el Señor. Amén. Es importante orar por una renovación. Orar que el Señor, primeramente pedir perdón y pedirle que nos renueve, que nos ayude a renovar votos con Él, a renovar ese compromiso, a renovar todo lo que tengamos que cambiar, que hemos venido arrastrando porque a lo mejor no lo sabíamos o no queríamos soltarlo, o porque la condición, la situación que se está viviendo ahorita pues nos ha venido a enfriar totalmente o a entibiar, como dice la palabra, pero ninguna de esas dos cosas nos va a traer algo bueno. Amén. Entonces, hermanos, toda esta palabra y esta enseñanza el Señor me la daba a raíz de la oración que estamos haciendo por nuestra iglesia, hermanos de Cristo Vive Zaragoza. Llevamos 8 días orando por nuestra iglesia. Les fui poniendo ahí unos ejemplos, pero en sí es el Espíritu Santo el que nos tiene que direccionar, ¿verdad? Pero ¿cuántos estamos orando? Si estamos orando va a haber un fruto bueno, y si no estamos orando, hermanos, va a haber una consecuencia. Nosotros lo sabemos y el Señor lo sabe, hermanos, y el que el Señor nos ayude, ¿verdad? Amén. Entonces, vamos a Colosenses, porque esa es la palabra que el Señor nos había dado toda la semana para estar orando por nuestra iglesia, por nosotros mismos, ¿verdad? En Colosenses 1:9. Colosenses 1:9, que es lo que hemos venido pues orando toda la semana y pidiéndole al Señor. Dice Colosenses 1:9, dice: por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, yo estaba en uno de estos días clamándole al Señor
en la oración, haciendo una oración de intercesión por todos nosotros, por mí misma. Y yo le decía al Señor que así estemos, Padre, que estemos orando todos unos por los otros. Señor, pon en nosotros cuál es el conocimiento de tu voluntad, de tu sabiduría, inteligencia espiritual, para que, dice en el 10, dice, para que andéis como es digno del Señor, le decía yo, para que hagamos las cosas como usted quiere. Y estaba yo ahí, y en ese momento es como si el Señor me hubiera puesto una pausa y me hubiera pasado un cartel, por llamarlo de alguna manera, y me dice, ¿cómo quieres que yo ponga sabiduría e inteligencia espiritual en ti o en la iglesia Cristo Vive Zaragoza? Y yo me quedé así como que, Dios, ¿qué me quieres decir? Y entonces me lleva a todo lo que ya vimos anteriormente. Me lleva a que estamos llenos de otras cosas. Es como si nosotros fuéramos una bolsa y estamos llenos de basura, hermanos. Así me dijo el Señor. Dice, porque tú todavía estás pensando en que tienes miedo, en que estás sola, en que es más interesante el celular, es más importante la serie, porque es más importante otra iglesia, porque es más importante lo que están haciendo otros, menos lo que Él quiere. Entonces, la invitación, hermanos, es que si nosotros somos esa bolsa llena de basura, llena de tantas cosas que no sirven y el Señor no las quiere, Él quiere que las vaciemos, que las sacudemos, la volteamos y la sacudimos. Así tenemos que hacer con nosotros, porque estamos llenos de otras cosas. Estamos distraídos, hermanos, estamos adormecidos. Incluso me ponía un espíritu de estupor. Este es un espíritu, es una venda en los ojos que el enemigo pone para que no veamos qué es lo que estamos haciendo mal. Ajá. Entonces el Señor me decía, entonces, ¿cómo quieres que yo les ponga a ustedes, que les dé sabiduría, inteligencia espiritual, si estás llena de basura? ¿A dónde va a caber lo que tú quieres? ¿Cómo estás orando por cosas que no conoces y no siquiera oras por las cosas que conoces para que salgan? Entre comillas, porque ni siquiera deberíamos de estar ocupando tiempo en orar por esas cosas, porque ya el Señor nos hizo libres. Pero el Señor, en su infinita misericordia, ahora nos viene a enseñar, nos viene a decir, estás lleno de todo eso. Todo es más importante. Con esta distracción que vino a meter el enemigo ahora, con ese engaño, para allá nos fuimos a hacer todas las cosas, otras cosas. Todo es más importante que lo que el Señor tiene para nosotros y que el servicio que tenemos que darle. Eso es lo que me ponía, hermanos, al estar orando por nuestra iglesia. Entonces, Iglesia Cristo Vive Zaragoza, eso tenemos que hacer si queremos que el Señor deposite en nosotros todo lo que Él tiene, toda esa sabiduría, esa inteligencia, ese conocimiento, ese espíritu de revelación y conocimiento de Él, ese espíritu de oración y gracia, todas las cosas que el Señor tiene para nosotros, hermanos. Amén. Entonces, o tenemos que despertar o de plano nos rendimos, hermanos. ¿Qué más nos dice nuestro Padre Celestial? Pues es eso, que necesitamos orar por esa renovación. ¿Necesitamos una renovación? Claro que sí, hermanos. Es necesario, dice, sacar toda la basura para poder depositar en ti lo que me estás pidiendo. Amén. Y una vez que nosotros hemos vaciado esa bolsa, entonces ya podemos pasar ahí y decirle al Señor, pon en mí, pon en cada uno de nosotros que estamos conformando esa casa de oración que es el Señor. Ajá. Dice todos, desde la cabeza hasta todos. Ajá. Todo esto tiene que ser un despertar desde nuestros pastores, los hermanos que estamos
siendo utilizados por el Señor para dar palabra, hasta el último que haya llegado y hasta los que van a regresar que se fueron y hasta los que van a llegar de nuevos. Amén. Entonces tenemos que creerle verdaderamente a Dios, tenemos que valorar lo que nuestro Señor hizo en la cruz para darnos. Amén, hermanos. Entonces, si nosotros no procedemos a esto, el Señor no nos va a dar. No porque no quiera, no porque sea malo, no porque la oración que estaba haciendo yo sea mala o que no sirva, sino que el Señor quiere que nosotros nos demos cuenta y que despertemos y que renunciemos a toda esa basura que nos tiene allí engañados, que nos tiene en pausa, adormecidos. Amén. Entonces, hermanos, pues hagamos caso de lo que el Señor nos está diciendo. Amén. Dice, hermanos, esto de orar tiene que ser ya. Esto tiene que ser hoy. El Señor, a través de esta palabra, nos está quitando ese espíritu de estupor. El Señor ya vino, nos abrió nuestros oídos, nuestros ojos, y hoy voy a orar y voy a renunciar a todo esto. Amén. Tiene que ser ya inmediatamente porque el Señor ya lo hizo. No podemos pasar otra vez 1 año, 2 años, 5 años, 20 años metidos en lo mismo, hermanos. Eso es lo que el Señor me ponía. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Y por qué? Porque Dios ya lo hizo. No tenemos excusa ni pretexto. Es que no puedo. Es que la razón que quieramos poner ahí para no estar hablando. Vamos todos a 1 de Pedro 1, del 18 al 19. Vamos a leer. 1 de Pedro 1. Vamos a ver cómo es que nuestro Señor ya lo hizo. Él ya nos dio la libertad, Él ya nos sacó de la esclavitud. Él ya no quiere que estemos ahí perdiendo el tiempo con esas cosas. Amén. 1 de Pedro 1, del 18 y el 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué nos dice nuestro Señor? Dice que sabiendo, o sea que ya lo sabemos, Él ya nos lo hizo entender, ya nos dio esa revelación, dice que fuisteis rescatados de vuestra manera vana de vivir. Él ya nos rescató, Él ya nos sacó de ahí, de esas condiciones en las que pudiéramos haber estado o estamos. Dice, la cual recibisteis de vuestros padres. Aquí es donde vienen las maldiciones generacionales. Tal vez traemos ahí cosas que si el Señor ahora nos está mostrando, hermanos, las tenemos que sacar. Tenemos que romper, destruir con toda ligadura de impiedad, con todo lo que hubiera ahí. Amén. Dice, la cual recibisteis de vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles como oro y plata. Lo que hizo el Señor no tiene valor como el oro y la plata, sino que es con su sangre, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él ya lo hizo, hermanos. Así es que no tenemos excusa de decir, es que yo tengo estrés, es que tengo miedo, es que pues no voy a servirle al Señor porque va a venir alguien y me va a contagiar. Tenemos que tomar las medidas, tenemos que ser precavidos, también el Señor nos lo enseña, pero que nada nos pare, hermanos, que no estemos ahí perdiendo el tiempo que ya no tenemos, hermanos. Por eso esto tiene que ser ya si queremos la ayuda del Señor, si queremos que el Señor haga y obre en su casa de oración donde estamos nosotros, hermanos. No podemos estar ya perdiendo el tiempo que no tenemos. Amén. Entonces, la misma palabra nos lo dice, hermanos. ¿Por qué ya no tenemos tiempos? Dice la palabra de Dios que estamos en principio de dolores. Hemos visto que a través desde este tiempo, desde que el Señor Jesucristo vino, se han venido cumpliendo
las cosas que Él escribió en su palabra. Hemos visto las señales que se han cumplido. Entonces dice su palabra que estamos en principio de dolores. Pero ahora aquí una pregunta, hermanos. ¿Cuánto sabemos cuánto va a durar este tiempo? ¿Alguno de nosotros sabemos? Si ese tiempo de dolores se termina ahorita terminando el servicio, ahorita mismo, mañana, dentro de 1 año, 2 años, no lo sabemos. Ahora otra cosa también, ¿alguno de nosotros sabemos cuándo vamos a dormir en el Señor? No lo sabemos tampoco, hermanos. Entonces, por esta razón, el Señor me ponía, ya no hay tiempo, decídete a soltar todas esas cosas para que yo pueda vivificarte, para que yo pueda derramar ahí mi Santo Espíritu, para que yo pueda darles toda esa sabiduría, inteligencia, conocimiento, todos esos dones, todos esos talentos, todo lo que el Señor tiene ahí para la Iglesia Cristo Vive Zaragoza, para cada uno de nosotros, hermanos. En la medida que nosotros tomemos la buena decisión, el Señor va a hacer en nosotros, hermanos. Ya no hay tiempo de estar perdiendo el tiempo. El Señor nos quiere como unos grandes guerreros puestos en la brecha, hermanos. El Señor nos quiere ahí, cerrando fisuras, luchando contra las artimañas del enemigo, que es todo lo que está aconteciendo ahorita aquí. Todos los planes malévolos que Él tiene. Entonces, hermanos, si nosotros no despertamos, si nosotros no nos levantamos, vamos a sufrir las consecuencias, hermanos. Esta es una decisión personal que la tenemos que tomar cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Entonces, vamos a pedir, vamos a orar por esa renovación. Vamos a pedirle primeramente al Señor que nos perdone todo ese tiempo que hemos estado ahí, no más. Bien, gracias, ¿verdad? Entonces, vamos a salir, hermanos, de esa pasividad, de ese conformismo, de ese miedo, de ese temor, de esa incertidumbre, de lo que hubiera ahí dentro de cada uno de nosotros, hermanos. Ya no hay tiempo. El Señor tiene grandes planes para nosotros. El Señor, después de que se cumplan todos los tiempos que están establecidos en su palabra, Él nos quiere para que estemos con Él y reinando con Él. Imagínense cómo es que tenemos que estar. Dice que tenemos que estar a la estatura del varón perfecto. Amén. Dice su palabra que Él viene por sí mismo. Tenemos que estar como Él, como nuestro Señor Jesucristo. El Señor no se va a llevar a una persona con Él si está ahí dudando, si está ahí con miedo, si está ahí con flojera, con desidia, con apatía, con los intereses puestos en otras cosas, en todo, menos en lo que Él quiere que hagamos. Entonces, hermanos, ya no hay tiempo. Vamos a orar por esa renovación, que sea el Señor ayudándonos y que veamos inmediatamente ese fruto. El Señor quiere ver ese fruto. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, Padre, gracias, bendito Dios, gracias, porque una vez más, Señor, viene a nosotros con esa inmensa misericordia, ese inmenso amor que tiene por cada uno, Señor. Y nos viene, Señor, a mostrar qué es lo que hay ahí estorbando, Señor. Primeramente le pedimos que nos perdone, Señor, porque es seguro que muchas de las decisiones, Señor, que hemos tomado han sido incorrectas, Padre. Han sido causantes, Señor, de que nos desgastemos, Señor, físicamente, Señor. De que ahora ya no tengamos fuerzas para servirle, Señor. De que ahora ya nos hayamos aburrido. Todas esas malas decisiones, Señor, ahora impiden, Señor, que nos pongamos de acuerdo, Señor, como iglesia para trabajar, Señor, para servirle, para adorarle, para cantarle, para ir y predicar su palabra, Señor. Todas esas malas decisiones, Señor, nos han hecho gran daño, Señor. Perdónenos, Padre, por ser tan tontos, Señor.
por no ver, Señor, todo lo que usted ha hecho por nosotros, Señor. Perdónenos, Padre, por no valorar ese sacrificio, Señor, por no valorar su sangre preciosa, Señor, porque queremos ayudarle, porque queremos seguir pensando lo que nosotros queremos, Señor, lo que nos conviene, lo que nos acomoda, Señor. Perdónanos, Padre amado. Perdónanos, Señor Jesús, perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre amado. En verdad lo necesitamos, Señor. Ponga en nosotros ese anhelo, Señor, ese querer, ese hacer, Señor, para poder orar por nosotros mismos, Señor, para poder entregarle, Señor, todo eso que está estorbando, Padre, todo eso que no sirve, toda esa basura, Señor. La ponemos en sus manos, Padre, porque usted ya pagó el precio para que nosotros seamos libres, bendito Dios. Gracias, Padre amado, gracias, Dios. Gracias por su inmenso amor, Señor. Gracias porque una vez más nos viene a mostrar que somos importantes para usted, que nos tiene paciencia, Señor. Pero ¿hasta cuándo, Padre amado? Ayúdenos, Dios, ayúdenos, Padre. Rompemos, Padre hermoso, con todo razonamiento, Señor, con toda necedad, Señor Jesús, con toda cosa, Señor, que está ahí dentro de nosotros, Señor, impidiendo, Señor, ser libres, Señor, tomar esa libertad, Señor, darnos cuenta que usted nos ha sacado de esa esclavitud, Señor. Ayúdenos, Señor, saque, Señor, vacíe, voltéenos, Señor, al revés, sacúdanos, Padre hermoso, saque toda esa basura, Señor, y que nosotros nos dejemos, Señor, que nosotros menguemos, Padre, para que usted crezca, bendito Dios. Ayúdenos, Padre hermoso. Rompemos, Señor, con toda cadena generacional, Padre, con toda fortaleza, Señor, con toda cadena, con toda ligadura de impiedad, Padre, que venga desde donde venga. Hoy renunciamos, Padre. Hoy renunciamos y nos renovamos, Padre. Somos libres, somos victoriosos. Somos sanos, bendito Dios, hermoso Jesús, para darle gloria y honra, para servirle, para ser esos grandes guerreros, Señor, que usted necesita, Padre, que estaremos ahí puestos en la brecha, Señor, para derrumbar todas las artimañas del enemigo, para tomar, Señor, esa autoridad, Señor, que usted nos ha dado, Señor, y estar ahí, Señor, en ese lugar, haciendo lo que usted quiere, Señor, y no lo que nosotros queremos, Señor. Quita, Padre amado, todo temor, todo miedo, toda incertidumbre, toda ansiedad, Señor, todo estrés, Señor, en todos y cada uno de los que formamos, Señor, la iglesia Cristo Vive Zaragoza, Padre Santo, Señor. Ayuda, Señor, a nuestros pastores. Ayúdanos, Señor, a los que usted utiliza para dar palabras, Señor. A mis hermanos de alabanza, Padre Santo, Señor, vivifícalos, Padre. Únelos, Señor. Quita, Señor, todo espíritu de error, Padre amado. Todo espíritu de división, de contienda, Padre. Toda desidia, toda apatía, Señor. Toda irresponsabilidad, Padre amado. Quítala, Señor. Del grupo de alabanza, de todos los servidores, de todos los congregantes, Señor Jesús, que aquellos que tienen que regresar y llegar, Padre, en el avivamiento que usted, Señor, todavía tiene planeado, Padre amado, Señor, ya no reciban, Señor, de nosotros toda esa inmundicia, toda esa basura, Señor. Bendito Dios, y solo recibirán, Señor, esa unción pura, Padre, su Espíritu Santo vivificado en nosotros, Señor, moviéndose en nosotros, los cuales ellos inmediatamente caerán y serán libres, bendito Dios, Señor. Ayúdenos, Padre hermoso, vivifíquenos, Padre amado, Señor. Gracias, bendito Dios, gracias, hermoso Jesús. Estamos en sus manos, Señor. Doblegue, Señor, nuestros orgullos, nuestras soberbias, Señor. Quite todo lo que esté ahí entronado, Padre amado, Señor. Que sea destruido, Padre, en el nombre de Jesús, Dios. Toda incredulidad, Señor, toda falta de fe, Señor. Toda desconfianza, Padre. Quítela, Señor, sea ahora destruida en el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios, Señor, bendito Dios, Señor, vivifíquenos, Padre amado. Levántenos, Señor, llénenos, Señor,
Llénenos, Padre hermoso Jesucristo. Ayúdenos, Padre, estamos en sus manos, bendito Dios. Siga, Señor, haciendo esa obra, Padre. De su palabra, Señor, que usted perfeccionará la obra que ha iniciado en nosotros, Señor. Señor, siga, Señor, moldeándonos, Padre. Síganos instruyendo, dirigiéndonos, Señor. Que menguemos totalmente, Señor, que podamos, Señor, escuchar su voz, Padre, entender su palabra, adorarle, Señor, exaltarlo, dar testimonio de su nombre, Señor, glorificarlo, Señor. Que todo mundo vea, Señor, que somos esa luz, Señor, en las tinieblas, que somos esa sal de la tierra, Padre, que somos esos siervos suyos puestos ahí, Señor, para hacer lo que usted quiere, para que seamos esos guerreros, Señor, que usted necesita para dar la última batalla antes de que venga por nosotros, Señor. Dice su palabra que debemos de estar orando todo el tiempo sin cesar, que así estemos siempre, Señor, porque nuestra guerra, Señor, no es ahí, Señor, en la calle, con esas personas que puedan estar ahí levantándose, haciendo marchas, Señor, sirviéndole al enemigo, sino que nuestra guerra y nuestra lucha es ahí en oración, Padre Santo, Señor, derribando todas las artimañas del enemigo, Padre, para que el enemigo no pueda salirse con la suya, para que muchos puedan ser alcanzados, Padre amado, para que muchos, Señor, aun aquellos que les sirven al enemigo sean alcanzados, Dios, que procedan al arrepentimiento para salvación y vida eterna, Padre. Pero ¿cómo va a ser eso, Señor, si nosotros estamos ahí adormecidos, Señor? Si estamos ahí, Señor, inertes, Padre, si estamos ahí, Señor, perdiendo el tiempo, Dios. Ayúdenos, Padre, vivifíquenos, Padre. Oh Dios bendito, Señor, que seamos, Señor, dignos, Padre, de estar dentro de ese remanente que usted tiene, Señor, para hacer su obra, para hacer sus planes, Señor Jesús. Ayúdenos, Padre, ayúdenos, Señor Jesús. En verdad lo necesitamos, Señor. En verdad lo necesitamos, Padre amado, porque usted es el que hace todas las cosas posibles, Señor. Usted es el que hace todo, Señor. Oh bendito Dios, gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, gracias, Señor. Gracias porque yo sé que usted hará, Padre, en mis hermanos que ahora están escuchando, aquellos, Señor, que escucharán después, Padre, aquellos que llegarán a su casa de oración, Padre. Gracias, bendito Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre amado, gracias por su infinita misericordia, Padre. Estamos, Señor, aquí para que usted haga su obra, Señor, su perfecta voluntad en nosotros, Dios. Padre, en este día renovamos, Señor, ese compromiso, Padre, para creer en usted, Señor, para tener fe, para confiar, Señor, para que usted sea nuestro Dios, nuestro Señor Salvador, Padre hermoso, Señor. Hoy renovamos, Señor, ese compromiso de servirle, Señor, de ponernos ahí en la brecha, Señor, de hacer lo que tengamos que hacer, todo conforme a su voluntad, Padre, con su guía, con su ayuda, con su instrucción, Señor hermoso. Aquí estamos, Señor. Sea con nosotros, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Todo es para darle gloria y honra solamente a usted, Señor. Sea, Señor, con mis hermanos, Padre, donde quiera que estén, Señor. Ayúdenos, ayúdelos, Señor, y no nos deje, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, hermoso Señor.